Buen domingo, queridos hermanos. Volvemos a convocarnos en la palabra de Dios, que semana a semana nos va haciendo caminar en la fe hasta que llegara la Pascua eterna. Y estamos recién comenzando a recorrer este tiempo ordinario, estamos en el segundo domingo del año, y tratando de profundizar en la figura de aquel que viene a rescatarnos. Y vamos a escuchar la palabra y nos preparamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La liturgia nos hace un movimiento así porque veníamos en el año A de Mateo y de pronto un evangelio de San Juan. Justamente casi el paralelo con el que hemos leído la semana pasada de Mateo. Vamos a escucharlo. Luego para leerlo lo van a tener entero en las notas. Al día siguiente, Juan vio acercarse a Jesús y dijo: Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije: después de mí viene un hombre que me ha tomado la delantera porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Y Juan dio este testimonio: He visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. San Juan nos rescata esta riqueza del diálogo entre Jesús, entre Juan y Juan el Bautista y sus discípulos, ¿no? A quienes ha estado preparando justamente en el centro de su espiritualidad, que era esperar al Mesías, al que tenía que venir, con esta conciencia clara de que él no tenía que hacer otra cosa que prepararlo. Y entre las cosas que hace para prepararlo está el bautismo con agua, convocando al pueblo de Dios a reconocerse pecador, pero también está formar este pequeño grupo de seguidores, aquellos que se sintieron interpelados tanto por la palabra de Juan el Bautista que quisieron conocer más. Y algunos de ellos lo están rodeando y serán de los primeros que sigan a Jesús. Gracias al testimonio de Juan, ya estaban preparados, ya estaban a la espera. ¿Y qué es lo que les anuncia Juan a sus discípulos, que los va a conmover tanto? Todavía ese día quedarán con él, según el Evangelio de San Juan. Seguramente para que les aclare más todo lo que ha dicho tan hermoso en ese encuentro, pero al día siguiente, cuando vuelvan a encontrarlo a Jesús, van a ir detrás de él. ¿Y qué les dice? Dice varias cosas importantes. Primero, que Dios le dio una tarea a él, que era llevar al pueblo al reconocimiento, al arrepentimiento, al deseo de ser salvado. A tomar conciencia de que por más que han pasado años y años, siglos, de caminar con el Señor, hay algo que no los deja en paz: el pecado. Y entonces va a decir: es necesario el bautismo de agua para el arrepentimiento, para reconocerse esta impotencia. Pero a que se reconoce impotente, ahora ya no es solamente promesa de futuro, ni solamente esperanza en la misericordia de Dios. Ahora ha llegado el perdón concreto. Y entonces les dirá: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no lo quita simplemente con un acto displicente de decir: yo te perdono. Lo quita de una manera mucho más profunda, esencial, existencial de nuestra vida. Lo carga sobre él. Cuando dice Cordero de Dios, está indicando justamente esa misión. El Cordero en el sacrificio cargaba con el pecado de la comunidad para pedir perdón a Dios. Jesús era ese Cordero. Lo proclamamos en cada Eucaristía, estas palabras de Juan. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
esta obra redentora, esta obra que tan necesaria, pero tan impotente nosotros para realizarla, lo puede hacer solamente el enviado de Dios. Y esto es lo que nos está diciendo. Este es, ningún otro. No hay ningún gurú, no hay ninguna técnica, no hay ningún sacrificio que ustedes puedan hacer, no hay nada. Solo la fe en este hombre. A él tiene que seguirle. Este es el primer gran mensaje que les va a dar. Pero dice algo mucho más de lo que esperaban, porque seguramente eso les llevó a pedir más aclaraciones. Él va a bautizar en el Espíritu Santo. ¿Y qué es este bautismo en el Espíritu Santo? ¿Qué es esto que viene a hacer Jesús? ¿Qué es distinto al quitar el pecado del mundo? Quita el pecado, pero no deja vacío. Quita el pecado, pero transforma en santidad. No solamente ese aspecto negativo que sería decir lo sanamos, sino lo fortalecemos, lo llenamos de vida. Este bautismo del Espíritu Santo tiene que ver con la vida. Y es la misma palabra que va a usar Jesús cuando les anuncie que viene Pentecostés. Ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo en pocos días. Quédense acá. Esa experiencia de Pentecostés, esa irrupción de vida que desborda de la primera comunidad y se derramará sobre el mundo y llegará hasta el fin de los tiempos a la gloria de Dios. Esta es la obra de Jesús. No nos quedemos solamente en ese perdón, que podemos hasta entenderlo a veces de manera media judicial. Te perdono y listo. No. Él quiere perdonar y llenarte, colmarte. ¿Pero para qué? ¿Para qué nos va a dar el Espíritu Santo? El apóstol Pedro, en un enfrentamiento que tiene con la autoridad judía después de la resurrección del Señor y ascensión al cielo, después de Pentecostés, cuando comienza la obra de la evangelización, va a decirle, nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. El Espíritu Santo se nos da para poder hacer la voluntad de Dios, para poder agradar a Dios, para poder ir por el camino recto. Sin el Espíritu Santo no podemos. Toda la obra de Dios es en el poder del Espíritu. Miren ustedes, la misma Santísima Virgen no tiene pecado. Ella ni siquiera necesitaba, o sea, en realidad, a María, por el Cordero de Dios, que será su Hijo, se le quita el pecado antes de tenerlo. Pero aún a ella también le faltaba algo. Por eso cuando ella se reconoce desbordada por la noticia que le está dando el ángel de que será madre, le dice, no te preocupes, porque el Espíritu Santo va a venir sobre vos y te va a llenar. Él te va a hacer la obra. Y eso es lo que experimenta María en la concepción de Jesús, en la concepción virginal de Jesús, esta presencia del Espíritu, que la animará toda su vida, que la animará y la hará realmente no solamente madre del Señor, sino madre de la humanidad entera. O sea, este poder del Espíritu es el que nos va a llevar adelante. Entonces, tengamos claro siempre esta obra de Dios, para todos, pero también para mí. Él me quiere inmaculado en su presencia, dice San Pablo. Para eso nos destinó Dios, para hacer alabanza de la gloria de su gracia, de ese amor que salva. Pero este plan de Dios requiere de mí mi consentimiento. San Agustín tiene una frase muy interesante, dice, el Dios que te creó sin ti, nadie te pidió permiso para darte la vida, no te va a salvar sin ti. O sea, hace falta nuestro consentimiento, el decirle que sí, creo que soy pecador, primero, pero creo que tú me amas y diste la vida por mí. Creo que tú me quitas el pecado, pero también creo que estoy destinado a caminar por el camino de la vida nueva. No seguir con el hombre viejo, no seguir el camino de mis caprichos o los caprichos de otro. Yo quiero seguir el camino de la voluntad de Dios. Por eso, dame el Espíritu Santo. Colmame.
Es la súplica esta del Espíritu, es la súplica del hombre cada vez que está en una encrucijada, cada vez que está en una impotencia y quiere seguir el camino de Dios. Sabemos que nunca nos va a faltar. Es la promesa del Señor. No solamente te lo dio como un toque, te lo dio como una presencia que acompaña, como una presencia en tu corazón. Para entender la Santísima Trinidad, un obispo una vez nos explicaba y decía que el Espíritu Santo es Dios con nosotros. Dios en nosotros, perdón. Dios con nosotros sería Jesús, el Hijo que acompaña. Dios para nosotros sería el Padre que nos dio la vida. Pero el Dios en nosotros es la presencia del Espíritu. Que esto ilumine tu vida y que la puedas vivir en el gozo del Espíritu como la viven los hijos de Dios. Y que Dios te bendiga a ti y a tu familia en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.